Reitero el saludo a todos en el nombre de Jesús. Los que están ahí en el Facebook, les saludo en el nombre del Señor. De una manera muy especial a todos. Y bueno, gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Este es un culto con una dinámica diferente, pero no pierde el esquema de lo espiritual y la ruta que se le da es espiritual. Y qué bendición que podamos disfrutarlo y podamos aprender también a través de ello. Capítulo 10, verso 23 de Proverbios. Le reitero el saludo a todos en el nombre del Señor. Dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Amén. Estén cómodos, por favor. Reitero, bienvenidos. Este tema, hermanos, sería muy amplio tratar de desarrollarlo pues en toda su tomando cada uno de los puntos que aplican al tema, pero como es hablar de la vida espiritual recreada por la palabra, hay que entonces decir que nos ocuparían entonces tres palabras especiales allí. Una sería la frase vida espiritual. La otra sería la palabra recreada o recrear. Y la otra la palabra en sí, palabra. ¿Qué es lo que nos ocupa? Entonces quiero, como para ilustrar un poco, tomar apenas algunas bases y algunos comentarios. Hay un comentarista conocido como Fichte que define espiritualidad como la dimensión de la vida que refleja nuestra necesidad de encontrar significado a nuestra existencia en respuesta a lo sagrado. Y cuando uno va a mirar esto en la teología básica de Charles Candewell, dice que es una breve dimensión de la vida. Fichte dice que es una breve dimensión de la vida que refleja nuestra necesidad. Pero Charles Candewell dice que es una breve definición, o hace más bien una breve definición de la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 15, que es un texto muy corto y dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Entonces tenemos lo que más se aproxima a una definición de la palabra espiritualidad, que habla como de algo místico, y en realidad esa es solamente una descripción. Si el creyente juzga, examina o discierne todas las cosas, pero él mismo no es de alguna manera entendido por otros o juzgado por otros. Entonces la espiritualidad significa o nos habla de una relación madura, pero aún en progreso. Definiríamos vida espiritual como una relación madura con Dios, pero en progreso. Y eso entonces requiere por lo menos tres cosas. Una de ellas es haber sido regenerado. Es decir, haber sido nueva criatura. Haber dejado la vida pasada, o la que la Biblia define como muerte espiritual. Según la carta a los Efesios, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nos dice: pero Él os dio vida a vosotros. Eso habla de la regeneración. Para hablar de vida espiritual, en el sentido cristiano hablando, tenemos que hablar de alguien que ha sido regenerado, de alguien que ha sufrido una transformación que le ha cambiado la ruta. Hablaríamos entonces de los ministerios que hacen parte de la regeneración, o a los cuales Dios utiliza para regenerar a la persona o para darle una vida distinta al creyente. Y hablaríamos entonces de un tercer punto, que es la madurez, que entonces incluye el tiempo para crecer. Entonces no podrá hablarse de una vida espiritual en el sentido cristiano hablando, sin esas tres cosas: sin haber sido regenerado, porque sin la regeneración el hombre está muerto en delitos y pecados; sin los ministerios que hacen parte de ese proceso de la regeneración; y el tiempo para crecer en madurez. Hay un comentario de un señor Jamieson Fausset Brown, que dice que el espiritual o el hombre espiritual se distingue de sus semejantes en que a él le rige el espíritu. Entonces hablaríamos de una persona espiritual, una persona que se deja regir por el espíritu, o una persona a quien rige el espíritu de Dios. En el no regenerado es su espíritu el que debiera ser el órgano del Espíritu Santo en el cual se recrea. Pero en el no regenerado sucede que él maneja su vida por su propia intuición,
por sus propios deseos. Entonces lo que dijo el apóstol Pablo está sujeto por el alma. El apóstol habla del hombre natural y del hombre espiritual, o habla del hombre animal o del hombre espiritual, de tal manera que nunca puede ser llamado espiritual porque se rige por sí mismo. Se hablaría del hombre natural. Y dice que ese hombre natural no tiene el control del espíritu, sino que es movido por su mente carnal. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, todas las personas, como verdaderamente son. ¿Por qué? Porque todo lo puede escudriñar a través del Espíritu. Y eso es lo que dice San Juan capítulo 4, primero de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, a la medida de su espiritualidad, tiene una comprensión práctica de las verdades del Evangelio, aunque no es infalible tocante a todos los puntos teóricos. Si un individuo tiene el espíritu, o se puede llamar espiritual a una persona que le ha dado el control de su vida al Espíritu de Dios, pero que como está el Espíritu de Dios, que es el tesoro del cual habla el apóstol Pablo, en vaso de barro, pues como tal la persona no es infalible. Es decir, tiende a equivocarse, pero la victoria se le da a Cristo a través del mismo Espíritu, que lo guía a toda verdad y lo saca de la situación lastimera en la cual haya caído por equivocación. Recuerden, no somos infalibles, pero sí hay uno entre nosotros que es infalible: Jesucristo el Señor, el que viene de arriba. San Juan capítulo 3, verso 31 dice: el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y de lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ese hombre espiritual entre nosotros, como hombres espirituales, no somos infalibles, pero hay una parte que es infalible en nosotros porque somos depositarios del Espíritu, y esa parte no se equivoca. La Escritura fue escrita por hombres que como humanos fueron débiles, los consumió el tiempo, se equivocaron, pero hubo en ellos algo, y es lo que dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hombres mortales, pero con una palabra infalible, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y en eso no se equivocaron, porque fue el mismo Espíritu el que les sopló
qué hablar, qué decir. Por eso nosotros afirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque los hombres malos no entienden el juicio. Pero el texto nos dice: mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La unción que en vosotros recibisteis de Él, el apóstol Juan dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, en ese proceso de la regeneración entra los ministerios y el crecimiento en madurez espiritual. El hombre espiritual que ya ha sido transformado, que se rige por la palabra, es recreado diariamente por esa misma palabra. Entonces, llegamos al punto de pensar de una manera rígida cuando se habla de la palabra de Dios. No se atiende mucho en ocasiones. Yo conozco un poco acerca de escuela dominical y quiero instarles y hacer como una cuña allí, porque la palabra no siempre se predica desde un púlpito y no siempre se enseña a través de un micrófono, o el que enseña la palabra no siempre ha de estar con corbata y con chaqueta. Hay muchas maneras de enseñar la palabra y de transmitirla y de recrearse en ella, Nosotros la conocemos en nuestra casa. Y muchas de las enseñanzas muy fructíferas que hemos recibido, las hemos recibido en ocasiones en casa cuando meditamos y nos recreamos en ese texto que seguramente no entendió a través de un sermón, pero lo pudo entender cuando a solas en casa se recreaba en la palabra, cuando le dio lugar a que la palabra entrara en su corazón. Hay una palabra que menciona recrear o que define recrear y es la palabra agaleao del griego, que la define como exultar o como regocijarse grandemente. La palabra recrear habla de alegrarse. La palabra recrear habla de regocijarse. Se traduce recreaos. Habla de regocijarse. Y pensando en eso, cuando uno lee el Salmo 119, encuentra que el Salmo 119 y Salmo 118 es una exaltación al poderío de la palabra, a la hermosura de la palabra, a la autoridad de la palabra. Y el salmista se recrea hablando de la palabra del Señor. El verso 10, verso 9 dice:
¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Pero sigue diciendo, con todo mi corazón te he buscado. Eso habla de las ansias de poder tener contacto con la palabra del Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. Y dice él, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y oiga bien, él está hablando de regocijarse en la ley, de regocijarse en los estatutos de Dios. Tiene que ser que halló delicia en ellos. Aunque pudiera uno pensar que al leer la palabra hay solo recriminaciones, llamados de atención y prohibiciones. Porque cada vez que nos acercamos a la palabra, vamos a buscar lo que la palabra dice no haga. Y nos enrutamos solo por las recriminaciones. Nos enrutamos solo por las prohibiciones. Y muy pocos nos damos a gozarnos de la palabra, mirando las promesas de Dios que hay en su palabra, mirando las misericordias de Dios que están establecidas también en su palabra. Así que el salmista lo que empieza a hacer es una exaltación al poderío de la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. El comentarista o los comentaristas hacen referencia al cumplimiento de la ley. Esa ley que se otorga a través de tablas al pueblo, a través de ordenanzas al pueblo, pero que este hombre dice que son su satisfacción. Y habla de una satisfacción íntima y de una satisfacción piadosa, una satisfacción que da ciencia, porque él aprendió a recrearse en la palabra del Señor sabiendo que de ella proviene la ciencia, que de ella proviene la sabiduría para conducirse por toda la vida, que de ella proviene al mismo tiempo el consuelo cuando estamos angustiados o en momentos de desesperanza, y que de ella también proviene la alegría íntima y una conciencia tranquila a quien en ella se recrea. No obstante, el salmista se siente rodeado de gentes impías, sin consideración alguna para sus valoraciones religiosas, lo que en su sensibilidad espiritual le causa profundo pesar, y algunas veces solicita verse libre de esa situación para poder vivir plenamente su vida espiritual. Pero cuando pide se le otorgue la vida, ha de entenderse en este sentido la vivencia plena de su personalidad espiritual. No solo pide ser librado de la muerte, sino de todo lo que dentro o fuera comprime y paraliza la vida,
y le impide hacer uso de ella y gozarla al todo placer. Porque la vida incluye las ideas de la luz, porque la palabra es lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Y también incluye la alegría de ser próspero en la vida. Por eso la recomendación que se le hizo a Josué fue el estar pendiente de la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces él encuentra una plena realización en la comunión con la palabra de Dios. Entonces, pensando en ello, él lo único que hace es recrearse en la palabra, recrearse en ese módulo de estatutos que Dios le ha planteado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y empieza el Salmo, el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se habla de las bienaventuranzas. Cuando se menciona bienaventuranzas, son exclamaciones de gozo que declaran felices o dichosos a una persona o a un grupo de personas, a veces por lo que son o por lo que hacen. Y está diciendo: bienaventurado el varón, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. A esa persona entonces que se goza en la palabra, le llama bienaventurada, le llama una persona dichosa. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra nos habla de la posición vital y el poder de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que darnos por entendidos de que en ella hay un poder regenerador. Entonces, cuando yo aprendo a disfrutar de ello, es una delicia acercarme a ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando aprendo a disfrutar, que no hubiera podido ser cambiado sino a través de la palabra del Señor. Porque cuando Dios habla, el pueblo vive. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo siempre digo, nadie daba nada por nosotros. Pero primero de Pedro nos habla, el capítulo 1, el verso 23, nos habla de ese poder regenerador que hay en la palabra del Señor Jesús. Nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recibimos vida a través de la palabra. Fuimos regenerados, transformados a través de la palabra. Cuando yo entiendo esto, entonces me acerco a ella gozoso, y es mi delicia saber que estaba muerto, pero que ahora vivo por la gracia del Señor Jesús. Cuando yo me acerco a la palabra del Señor, sabiendo que en ella hay autoridad, que no es simplemente letras escritas en un papel, porque el ser humano común o el ser humano natural, cuando le hablamos de la Biblia, dice palabras solamente en un papel, y el papel puede con todo. Pero la Biblia me dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Eso dice que es palabra de autoridad. Más aún entendemos nosotros que esa palabra fue la que llegó a nuestros corazones cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque algunos éramos toscos y éramos duros a la palabra, pero una vez llegó ella, que es como un martillo, y con tal autoridad golpeó las fibras del corazón y abrió camino para ser transformados a través de la palabra. Y hoy estamos aquí, pues, los transformados por la palabra del Señor. El Salmo 119, verso 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Es por una orden de Dios que todo existe. Por eso he de regocijarme cuando me acerco a la palabra, porque es muy poderosa. La palabra de Dios es alimentación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Usted ha leído lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Dios le refirió estas palabras: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es una palabra que alimenta, que da vida, que nos sirve para la supervivencia espiritual. No es posible pasar largo tiempo sin alimentarse de la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Es imposible vivir sin la palabra del Señor. A través de la palabra obtenemos el verdadero crecimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. A través de la palabra somos guiados. Recuerde, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito el nombre del Señor Jesús.
pero somos alimentados a través de la palabra, porque todos realmente, como dice Primera a los Corintios, el capítulo 3, llegamos a ser niños, y entre nosotros puede haber quienes sean niños espirituales y que necesiten entonces estar recibiendo palabra suave, que cuando hay una palabra que toca fuerte, se sienten entonces debilitados y sufren entonces indigestión espiritual. Pero hay entre nosotros quienes han sido ejercitados en la palabra y a través del tiempo han sido fortalecidos, y todo el tiempo están pidiendo comida sólida para permanecer. La palabra nos sustenta y nos alimenta el alma, bendito el nombre del Señor, y sirve para nuestro crecimiento espiritual. El amar la palabra de Dios nos hace seguidores de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y por eso nos regocijamos, porque el acercarnos a la palabra nos muestra a Jesús tal cual como es y nos permite enamorarnos más de Él. La palabra de Dios nos purifica nuestra alma. De allí que el creyente todos los días ha de acercarse a la palabra del Señor para ser purificados. Y no importa la condición o de lo que venga entonces contaminado el creyente, cuando se acerca a la palabra que tiene poder propio y poder transformador, entonces es transformado por ella. No importa cuán terrible sea su situación, se requiere de una buena palabra para ser purificado y ser transformado. Pero la palabra entonces ha de tomarse, como dice Santiago en esa primera carta, el capítulo 23, el verso 23, perdón, capítulo 1, verso 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo solamente oidor, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Así que hemos de acercarnos a la palabra del Señor para examinarnos. Y cuando el creyente entiende que el acercarse a la palabra del Señor le hace cambiar y ser purificado de día en día, se acerca con gozo todos los días a la palabra del Señor, como quien fija su rostro todos los días en un espejo para su bienestar espiritual y para mostrar una buena apariencia ante los demás. La palabra del Señor es muy útil para la evangelización. Recuerde usted bien que es a través de la palabra que los seres humanos somos transformados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando se riega esa palabra, se lleva al corazón de las personas. Ellos sufren una transformación a través de ese poder extraordinario. Por eso es indispensable tomarla en nuestros corazones y recrearnos en ella diariamente. No sé cuántos se alegran cuando la palabra del Señor les redarguye. No sé cuántos se alegran cuando la palabra del Señor les instruye.
No sé cuántos se alegran cuando escuchan un sermón y el sermón a través de la palabra les dice que hay un Dios que se fue a preparar lugar para nosotros, que tiene promesas para la iglesia, que esa palabra te confirma que hay un Dios que no se vence ni ha sido vencido por ninguno, y así como no ha sido vencido por ninguno, te hace vencedor a ti también. Te hace un ser invencible por el maligno. Estás en Él y eres triunfador en Él. Hay grandes promesas que nos tienen hoy en la iglesia. Por eso el éxito está de vivir paso a paso y recrearse en ella. No te angusties porque ella te corrige. Gózate en la corrección. No te angusties porque la palabra alguna vez te llamó la atención. Corrígete y sigue adelante y síguete gozando en Él. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque ella seguirá siendo lámpara. No importa cuán oscuro sea el mundo, la palabra del Señor sigue siendo lámpara a los pies tuyos. Esa palabra ilumina tu sendero, te abre puertas, puedes recrearte en ella y vivir confiado en que arrancaste allí desde un sitio iniciaste, pero te lleva ella al sitio que ella te ha indicado. No te deja solo, ella te lleva, te guía y te sustenta. Termino diciendo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque es una recomendación. Es una recomendación. Y hay que deleitarse en eso que nos recomienda la palabra del Señor. Procura con diligencia. Procura con diligencia. Segunda a Timoteo capítulo 2, verso 15. Presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra como obrero, aprobado, que usa bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que deleitarse en eso, en tomarla bien, investigarla bien, abrazar la palabra del Señor. No vamos a acentuar algunos textos. No vamos a decir voy a leer hasta aquí porque hasta aquí me gusta. No, hay que alimentarse. Cuando ella es como esa parte tan emocionante que nos hincha el corazón, que nos llena de tanto gozo, no vamos a tomarla solamente allí. Hay que recrearse en ella cuando también entra como una espada que rompe las coyunturas y los tuétanos, y usamos bien la palabra de verdad. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: evita profanas, evita el mal uso, las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y carcomen como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, hablando cosas cerradas. Pero qué bonito es cuando ese creyente empieza a meterse en la palabra,
a investigarla y a gozarse en ella y a emocionarse en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y empieza a buscar las promesas. Yo he escuchado hermanos que dicen: cuando me acerco a la palabra, le digo: voy a ver qué me dices hoy, a ver qué me tienes hoy. Y se acercan con gozo. Y puede ser que alguno entonces golpee la Biblia y diga: no me gustó lo que me dijo hoy. Pero puede haber alguien que llora frente a la palabra, aceptándola, y la abraza en su corazón. Hermano, es lo más útil que se le ha dado al ser humano. Por eso regocíjese en ella. Ámela, ámela, ámela. Obrásela, vívala, gócese en la palabra del Señor, porque en ella está confortado, está cimentado lo que nosotros creemos, está sembrado lo que nosotros creemos. Y es que hay mucho del pasado que nos enseña que Dios es veraz. Cuando mires el pasado de la palabra, entiende que Dios te habla, que se cumple al pie de la letra. Pero cuando mires el futuro de la palabra, entiende que hay promesas de Dios para ti. Y gózate en las promesas del Señor. Gózate, porque hay cosas buenas para aquel que se apega a la palabra. Le voy a invitar para que esté de pie y que podamos orar